Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa noche, que el Señor nos ha permitido estar aquí para su gloria, para su honra, aleluya. Una noche más para poder estudiar su palabra, para poder compartirla y sobre todo poder aprender, ¿verdad?, de su palabra, aleluya. Y en esta hermosa noche, aleluya, vamos a estar estudiando la palabra del Señor, la cual se titula ¿qué significa el término pasión? En la Biblia vamos a estar, ¿verdad?, hablando sobre la pasión y hablando del significado que tiene el mismo, ¿verdad?, la palabra del Señor, y sobre todo cómo nosotros podemos aprender de esto y aplicarlo en nuestra vida, sobre todo, aleluya, porque sabemos muy bien que Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a ser apasionados, a ser, ¿verdad?, apasionados por Él. Y la pasión tiene, ¿verdad?, mucho significado en la palabra del Señor y se aplica, ¿verdad?, a nuestras vidas como iglesia, aleluya. Y exactamente de eso vamos a hablar, ¿verdad?, en esta hermosa noche. Así que Dios les bendiga mucho, y a todos, ¿verdad?, los que estén viendo esto ahora mismo, o ya sea, ¿verdad?, que se conecten luego, Dios les bendiga mucho. Y de igual manera vamos a estar clamando por las peticiones dadas, ¿verdad?, de nuestros hermanos y hermanas. Así que si tiene alguna petición, la puede poner en los comentarios y vamos a estar orando, ¿verdad?, por cada petición, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Así que, ¿verdad?, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor para que Él tome el control de todas las cosas y sea Él quien nos dirija en esta hermosa noche para poder aprender y de igual manera hablar su palabra en el nombre de Jesús, aleluya. Por eso, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos permite, Dios mío, estar aquí. Nos permite, Señor, estar una noche más para poder compartir tu palabra, Señor. Nos permite, Señor, estar aquí para poder aprender de la misma y de igual manera ponerla por obra, Señor, porque eso es lo que tú más deseas de nosotros. A no ser oidores olvidadizos, sino oidores, ¿verdad?, y hacedores de tu palabra, Señor. Y así mismo te lo pido en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser hacedores de tu palabra, Señor. Y así mismo te pido que no sea yo, sino tú, Señor, hablando a nuestros corazones para que podamos aprender de tu palabra, Señor. Y así mismo a mis hermanos y hermanas, todos y a cada uno, Señor, cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor, y que sea para tu gloria y tu honra y por tu voluntad, Señor, aleluya. Gracias, Señor, amén. Así que, hermanos, nuevamente, ¿verdad?, Dios les bendiga mucho. En esta hermosa noche vamos a estar hablando sobre la pasión, como les había dicho al principio. Vamos a estar hablando sobre el significado bíblico de la palabra pasión y cómo este se aplica, ¿verdad?, a nuestra vida, aleluya, y que nosotros podemos, ¿verdad?, sobre todo aprender de esto, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, aleluya. Primero que nada, es muy importante partir, como siempre, ¿verdad?, se intenta hacer, y es partir de la definición de lo que es la pasión, ¿verdad? Y igual bendiciones, ¿verdad?, a todos y a cada uno, Dios les bendiga. Cuando vemos, ¿verdad?, la palabra del Señor, vemos que la pasión, como definición, significa una inclinación o preferencia muy viva hacia alguien, hacia algo, hacia otra persona, ¿verdad? También es una inclinación, una querencia, una preferencia, una predilección, una devoción, una adoración, un cariño, un amor, ¿verdad? Y también la pasión es algo, ¿verdad?, es tener apetito de algo o afición vehemente a ello, ¿verdad? Vehemente quiere decir un deseo, ¿verdad?, muy intenso hacia algo, ¿verdad?, y constante hacia una cosa, ¿verdad? Y de esto se trata, ¿verdad?, tener pasión, aleluya. Sabemos muy bien que todos y cada uno
seamos quienes seamos, tenemos muchas pasiones y aspiraciones en nuestra vida, ¿verdad? Pasiones con las cuales queremos cumplir y las cuales nos mueven a hacer cosas, ¿verdad? A tener una acción. Y sabemos muy bien que también existen aquellas pasiones que realmente queremos también hacer, pero que ¿verdad? No nos benefician, sino que nos alejan de Dios y que realmente procuran el daño espiritual de nuestra vida. Y no solo, ¿verdad?, espiritual, también puede ser hasta un daño físico, emocional, mental, ¿verdad? Diferentes tipos de pasiones nos pueden llevar a esto. Aleluya. Que algo muy importante acerca de lo que es la pasión es que puede ser una pasión hacia algo bueno o algo malo, ¿verdad? Y la palabra incluso, ¿verdad?, nos deja esto muy en claro, de que existen muchas pasiones, pero solo una realmente es la que, ¿verdad?, es la que desea hacer lo bueno, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Cristo. Esa pasión que realmente, ¿verdad?, habla la palabra del Señor. Y de esa vamos a hablar. Y no solo de esa, sino también, ¿verdad?, de la mala, de la que nos aleja de Dios, la cual, ¿verdad?, son nuestras pasiones terrenales. Aleluya. Porque muy bien sabemos que todos y cada uno de nosotros, por nuestra carne, cargamos pasiones, ¿verdad?, que nos llevan a pecar, que nos llevan a alejarnos de Dios. Pasiones que nos llevan, en otras palabras, a hacer cosas, ¿verdad?, que no nos convienen, pero que realmente, ¿verdad?, están en nuestro ADN, ¿verdad? Es algo con lo que tenemos que luchar cada día. Lo más importante de todo esto es que la pasión de Cristo realmente nos enseña algo muy bonito, y es que la pasión de Cristo, aleluya, esa misma pasión que Jesús demostró en la cruz, es una pasión que no se cansa, que no se agota, una pasión que padece, ¿verdad? Padece por amor. Y esa es la diferencia entre la pasión de Cristo a la pasión que muchas veces nosotros tenemos, aleluya, porque quizás nosotros podemos dejarnos llevar por muchas cosas, movernos por impulso o pasión de algo, pero realmente la pasión que el Señor nos enseña en su palabra es una pasión que padece por otros por amor, aleluya. Es una pasión que nos enseña a ser firmes en el sufrimiento, sabiendo, ¿verdad?, que es para una ganancia mucho mayor. Por eso Jesucristo, sabemos, ¿verdad?, que Él padeció por nosotros, y lo hizo porque realmente nos amaba. Él padeció, sufrió por nosotros, porque realmente, ¿verdad?, había y existía amor por cada uno de nosotros, y aún existe amor, ¿verdad? Porque el amor de Cristo realmente, ¿verdad?, es un amor incondicional, es la palabra, ¿verdad? Un amor que no tiene condiciones. Al contrario, yo digo que la única condición, y no es una condición, es simplemente, ¿verdad?, el hecho de aceptar ese amor. Y el amor de Dios es así. El amor de Dios nos enseña que es un amor que no está sujeto a condiciones. Y la pasión de Cristo, aleluya, nos enseñó esto en la cruz, que su pasión no estuvo sujeta, ¿verdad?, a ninguna condición. Ese padecimiento que Él tuvo, Él lo hizo por ese amor incondicional. Aleluya. Y cuando buscamos la definición de padecer, siempre es bueno, ¿verdad?, buscarla para ver lo que significa, lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Y vemos que el padecer significa sentir física y corporalmente un daño, dolor, una enfermedad, una pena o un castigo. Y nos enseña, ¿verdad?, que Jesucristo, ¿verdad?, padeció. En otras palabras, sintió físicamente y corporalmente un daño, ¿verdad?, un dolor. Y de igual manera recibió una pena y un castigo que realmente Él no merecía. Realmente, ¿verdad?, fue un castigo deshonroso, porque realmente el Señor no lo merecía, aleluya. Pero Él lo hizo por nosotros,
porque él sabía y la pasión de él, ¿verdad? La pasión que él tenía, aleluya, nos enseña, aleluya, que el amor, él era amor, nos enseña su naturaleza y nos enseña que él no le importaba, ¿verdad?, que esa muerte iba a ser deshonrosa. Él no le importaba lo que otros iban a decir, al contrario, él intercedió por los que lo apedrearon, él intercedió, ¿verdad?, por los que los latigaron, apedrearon, ¿no?, los que lo latigaron, ¿verdad?, y lo crucificaron, aunque no estoy seguro, ¿verdad?, si lo apedrearon también. Pero ¿qué significa todo esto? Que la pasión nos enseña a padecer, aleluya, aun cuando realmente no nos merecemos un castigo, aun cuando realmente no nos merecemos esa, ¿verdad?, experimentar eso. Pero la pasión nos enseña que vale la pena experimentar, vale la pena sufrir, vale la pena experimentar ese sufrimiento, porque realmente va a producir un fruto que no se compara, ¿verdad?, con todas estas cosas. Va a producir un fruto que va a ser eterno. Y eso es lo que nos enseñó Jesucristo en la cruz, porque la salvación que Él nos dio es para vida eterna, lo que significa que su pasión llevó a dar un fruto eterno, el cual nos permite a nosotros estar, ¿verdad?, ser salvados y obtener la vida eterna a través de Jesucristo, aleluya. Por eso la pasión de Cristo es totalmente muy diferente a la pasión que estamos acostumbrados a conocer, ¿verdad?, en nuestra vida. Y esto es lo más importante de todo eso, aleluya, porque la pasión no es solamente, ¿verdad?, tener un deseo, sino que la pasión que nos enseñó Cristo va mucho más allá. La pasión, ¿verdad?, que nos enseñó Cristo es mucho más, ¿verdad?, de una simple emoción, sino que demuestra, ¿verdad?, un estado mental, ¿verdad?, un estado de certeza en el corazón, y nos enseña que realmente, ¿verdad?, la pasión es mucho más, ¿verdad?, que una emoción o deseo. Es algo, ¿verdad?, que debe estar en nuestro día a día, un estilo de vida, debe ser una mentalidad, ¿verdad? Tenemos que tener una mentalidad apasionada por Cristo, ¿verdad? Una mentalidad que esté ceñida y anclada en la fe, aleluya. Porque sabemos muy bien que el tener, ¿verdad?, una pasión por Cristo, el ser apasionado por Cristo, no es solo, ¿verdad?, algo emocional, sino que debe ser algo, ¿verdad?, mucho más allá, mucho, ¿verdad?, en nuestra mente, ¿verdad?, mucho más allá de simplemente un deseo, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseña la palabra de Cristo, aleluya. Gracias, Señor. Por eso cuando vamos a la palabra del Señor, aleluya, la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3, aleluya. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: por lo tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aleluya. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra. Aleluya. Muy bien sabemos, aleluya, que el Señor, ¿verdad?, es claro en su palabra. Nos enseña que Dios, aleluya, nos enseña primero a ser imitadores de esa misma pasión que tuvo Cristo, el cual, como dice, ¿verdad?,
puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? En cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, aleluya. Y esto nos enseña algo muy importante. Él sufrió la cruz, sufrió la maldición, ¿verdad? Porque esa maldición se supone que hubiese sido para nosotros, aleluya. Es un pecado, es una, ¿verdad? Perdón, maldición que supone que nosotros hubiésemos cargado y hubiésemos pagado por ella, aleluya. Pero Jesús, aleluya, teniendo el gozo puesto delante de él de poder redimirnos, aleluya, menospreció, dice algo muy importante, menospreció el oprobio, aleluya. Y el oprobio es la afrenta o deshonra, ¿verdad? La ignominia, en otras palabras, esa deshonra, ¿verdad? Porque sabemos que Jesús fue humillado, él siendo Dios fue humillado y él no merecía ser humillado. Entonces nos enseña que él sufrió, que su pasión, ¿verdad? La pasión de Cristo lo llevó a sufrir menospreciando la deshonra, aleluya, de su muerte, aleluya. Menospreciando, aleluya, en otras palabras, no dándole importancia ni valor, aleluya, a esa deshonra que él iba a cargar, aleluya, por nosotros. Él no le tomó importancia el hecho de que incluso maldecían su nombre y lo blasfemaban. Pero él, aleluya, menospreció ese oprobio y sufrió la cruz, aleluya. De la misma manera, ¿verdad? La palabra nos enseña que esto es lo que significa la pasión. Cuando uno menosprecia lo oprobio, en otras palabras, cuando no nos importa nada más que cumplir nuestra pasión, aleluya. Y Jesucristo nos enseña esto. A él no le importaba nada más, sino que viendo el gozo, ¿verdad? Gozoso de lo que iba a pasar, de que íbamos a ser redimidos, de que íbamos a ser salvos, de que íbamos a estar junto con él. Ese gozo, y obviamente el gozo de poder cumplir la voluntad del Padre, ese gozo pudo más que el oprobio, que la deshonra y la maldición, el peso de la maldición que le estaba cargando. Aleluya. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Cristo, a hacer esto mismo, a ser imitadores, aleluya. En otras palabras, a padecer, aleluya, en el camino, ¿verdad? En la carrera de la fe de la misma manera, menospreciando lo oprobio, menospreciando la deshonra que quizás, ¿verdad?, otras personas quieran ver o quieran, ¿verdad?, poner sobre nosotros, porque sabemos muy bien que el gozo que está puesto delante de nosotros es la salvación, ¿verdad? La salvación, el hecho y la certeza de que sabemos que vamos a ser, ¿verdad?, salvados, de que somos salvos y de que vamos a estar en la vida eterna junto con nuestro Señor Jesucristo, aleluya. De la misma manera que Jesucristo menospreció el oprobio, nosotros tenemos, ¿verdad?, que menospreciar, aleluya, todas estas cosas, en otras palabras, todas las cosas que quieran traer deshonra a nuestra vida o hacernos vernos menos, ¿verdad? Como que realmente nuestra fe es nada, aleluya. Pero Dios nos enseña que realmente el hecho de hacer estas cosas nos lleva a padecer, nos lleva a tener pasión, aleluya. No significa que vamos a menospreciar a todo el mundo, ¿verdad? Lo que significa es que no vamos a hacerle caso, no vamos a darle importancia al hecho, ¿verdad?, de que se nos deshonre por padecer la cruz, aleluya, por padecer el camino de la fe, por caminar en el camino de la fe, por llamarnos hijos de Dios, aleluya. Y esto es lo que nos enseña la pasión de Cristo, aleluya. A menospreciar eso propio del mundo, a menospreciar eso propio aún, ¿verdad?, de nosotros mismos, porque nosotros mismos, ¿verdad?, muchas veces nos menospreciamos, no nos amamos, aleluya. Nosotros mismos, aleluya, nuestro deseo, el deseo humano, va en contra de Dios, aleluya. Y muchas veces nosotros mismos, ¿verdad?, menospreciamos en nuestras vidas, menospreciamos lo que Dios hizo por nosotros, aleluya. Pero lo que realmente debemos menospreciar es el oprobio, ¿verdad? Esa deshonra, esa afrenta que se nos presenta, ¿verdad? Y realmente, ¿verdad?, sufrir lo que el Señor quiere que suframos, aleluya. Que es, ¿verdad?, permanecer firme, ¿verdad?, en esta vida y aferrarnos a la fe.
aferrarnos a la gracia de Cristo, aferrarnos a la salvación que el Señor nos ha dado, aleluya. Esto realmente, ¿verdad?, menospreciar el oprobio, y esto realmente, ¿verdad?, es padecer y en otras palabras, seguir la pasión que tuvo Cristo en la cruz, aleluya, por nosotros, aleluya. Y esto es lo más hermoso, ¿verdad?, de todo esto, que el Señor nos enseñó cómo hacer esto, aleluya. Nos dejó, ¿verdad?, vamos a decirlo así, las instrucciones, aleluya, de cómo nosotros íbamos a menospreciar ese oprobio y realmente, ¿verdad?, poner nuestros ojos en Jesús, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Por eso sabemos, ¿verdad?, que el sufrimiento de Jesucristo no es en vano. Y eso es lo que realmente, ¿verdad?, nos debe dar fuerzas cada día para poder levantarnos y para poder seguir adelante. Para no, como dice la palabra, ¿verdad?, no conformarnos a este siglo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, aleluya. Y esto es un ejemplo de esto, porque el oprobio, ¿verdad?, es, ¿verdad?, por así decirlo, cómo el mundo ve al Evangelio, cómo el mundo ve a Cristo. Por eso la palabra también nos dice eso, ¿verdad?, que podamos renovar nuestro entendimiento y no nos conformemos, ¿verdad?, a este siglo, ¿verdad? No, en otras palabras, no nos conformemos al oprobio de este mundo, ¿verdad? No nos conformemos a ser parte, ¿verdad?, de esa afrenta en contra de Cristo y del Evangelio, sino que padezcamos, que menospreciemos el oprobio, que menospreciemos, aleluya, ese deseo de deshonrar quienes somos en Cristo, aleluya. Y que obviamente, ¿verdad?, le demos valor a esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque Dios nos ha dado una salvación, ¿verdad?, que es grande. Una salvación, ¿verdad?, como dice la palabra del Señor, que no descuidemos una salvación tan grande que nos fue dada, ¿verdad?, que nos fue entregada gratuitamente. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos enseña esto, aleluya. Esto realmente es pasión. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres bueno, Padre. Por eso cuando buscamos la definición de lo que es sufrir, cuando lo leímos, ¿verdad?, acá en Hebreos 12, ¿verdad?, vemos que el sufrió también significa permanecer debajo, ¿verdad? Significa también soportar, perseverar, tener fortaleza, permanecer firme bajo presión, aleluya. Y esto, ¿verdad?, es lo que significa el sufrir, el padecer, y es lo que significa la pasión. La pasión no es nada más y nada menos que padecer, padecer por lo que el Señor ha hecho por nosotros, padecer por lo cual hemos sido llamados, padecer como Jesucristo padeció, teniendo esto, aleluya, como nuestra visión, ¿verdad? En otras palabras, como nuestra, no motivación, ¿verdad?, sino, vamos a decirlo así, nuestro todo, ¿verdad?, nuestra meta es esa, debe ser padecer por nuestro Señor Jesucristo. No es algo fácil, ¿verdad? Muchas veces el padecer por el Señor Jesucristo, ¿verdad?, no es fácil, pero nos enseña, ¿verdad?, que podemos lograrlo de la misma manera que Jesucristo lo logró, aleluya, estando en un cuerpo de hombre. Claro, Él era Dios, aleluya, pero Él se despojó de su deidad, aleluya. Él se despojó de su deidad para que pudiese, ¿verdad?, pues nosotros pudiésemos entender y ver, aleluya, lo que significaba morir y lo que significaba padecer, aleluya, por su pueblo, por su iglesia, por el mundo, ¿verdad? No solo por su iglesia, por todo el mundo, ¿verdad? Porque para esto, ¿verdad?, el Señor murió. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Y por eso cuando vemos en la palabra del Señor, la palabra del Señor nos es clara, sabiendo, ¿verdad?, que tenemos una pasión, ¿verdad?, que seguir, que tenemos, aleluya, y hemos sido inspirados, aleluya, a seguir esta pasión. La palabra del Señor nos los recuerda, y nos recuerda, ¿verdad?, la importancia de ser imitadores, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo, aleluya.
Y eso lo podemos ver en la palabra del Señor, aleluya, en Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2. Efesios capítulo 5, versículos del 1 al 2, aleluya. Y dice así la palabra del Señor. Gracias, Señor. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave, o olor fragante, ¿verdad? Un olor, ¿verdad? Suave, un olor agradable a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al Padre. Y de la misma manera, ¿verdad? La palabra del Señor nos recuerda que también tenemos que ser imitadores. Tenemos que imitar esa pasión la cual nos salvó de antemano. Tenemos que imitar esa pasión que nos salvó. Y tenemos que imitar, aleluya, la manera en que Jesucristo, ¿verdad?, sufrió por amor. Aleluya. Por eso la palabra del Señor nos dice andar en amor, como Cristo también nos amó. ¿Por qué? Porque ¿verdad? Como les había dicho ahorita, esta pasión, aleluya, la pasión que nos enseña la palabra del Señor no es simplemente padecer porque sí, padecer porque pasó, sino que se padece por amor. Aleluya. Jesús padeció por amor. Jesús no padeció por otra cosa. El Jesús padeció por amor. Padeció, aleluya, porque nos amaba, con un amor, ¿verdad?, único, un amor incondicional. Y de la misma manera tenemos que imitar esto, aleluya. Tenemos que padecer por amor, aleluya. No padecer, aleluya, porque sí, no padecer, ¿verdad?, por el simple hecho de la casualidad. Porque Dios no nos llamó, aleluya, por casualidad. Dios nos llamó con un propósito. Y ese propósito fue padecer por amor, de la misma manera que Cristo padeció por nosotros por amor, aleluya. Por eso el amor no puede faltar, hermano, en nosotros, aleluya. Dios es amor, su naturaleza es amor, aleluya. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la pasión tiene que estar basada en el amor, aleluya. Porque la pasión de este mundo no está basada en amor. La pasión de este mundo está basada, aleluya, en otras cosas, en deseos, en impulsos, en desenfrenos, aleluya, porque es una pasión que sale, aleluya, de nuestro corazón, una pasión que realmente sale, ¿verdad?, del mal, ¿verdad?, de nuestro deseo maligno del corazón, de la carne, ¿verdad? Pero el deseo del Señor, aleluya, nos lo da Él, aleluya. Dice la palabra que aún es Él quien pone el querer como el hacer de su buena voluntad, aleluya. En otras palabras, aún es Él quien va a poner ese amor en nosotros, porque de nosotros no sale padecer por amor, aleluya. De nosotros siempre el deseo de este mundo es padecer por ganar algo, aleluya. Sufrir por ganancia, sufrir por interés, sufrir, aleluya, por conseguir algo, aleluya. Y claro, eso no está mal, es bueno, ¿verdad?, también tener eso en mente, de sufrir para conseguir algo, es necesario, ¿verdad?, en la vida. Pero realmente para la vida eterna, lo que realmente nos va, aleluya, a diferenciar de la pasión de este mundo es que padecemos por amor. Y lo hacemos porque ese amor de Dios fue tan grande, aleluya, que provocó una transformación en nuestra vida, aleluya. Por eso, aleluya, es que nosotros, aleluya, debemos, ¿verdad?, padecer por amor, aleluya. Este mundo, ¿verdad?, se mueve, ¿verdad?, por pasiones que realmente, ¿verdad?, no llevan a nada bueno, ¿verdad? Pasiones, ¿verdad?, que nos llevan al mal, nos llevan a la inmundicia, nos alejan de Dios, aleluya. Y son pasiones, ¿verdad?, que no es que vengan del mundo, nacen en nuestro corazón, aleluya. Nacen, ¿verdad?, en nuestro corazón humano, aleluya. Que no es necesario, ¿verdad?, ni tan siquiera exponerse al mundo para luchar con estas cosas, porque salen de nuestro corazón, aleluya. Por eso el Señor nos enseña que realmente el deseo de querer hacer su voluntad sale de Él, aleluya. Tenemos que buscarlo a Él, aleluya, para amarlo a Él, aleluya, para conocerlo a Él, porque de nosotros no sale esto, aleluya.
Pero dice, ¿verdad?, que Él les va a poner, ¿verdad? Él es quien pone el querer como el hacer, aleluya. Lo que significa que una vez nosotros lo busquemos, Él va a poner, aleluya, ese deseo, esa pasión en nosotros, aleluya, de querer padecer por amor. Y no simplemente, ¿verdad?, de padecer, aleluya, por una ganancia, aleluya. O, ¿verdad?, el otro caso, simplemente no padecer, al contrario, dejar que otras pasiones nos lleven. Porque la pasión de este mundo también nos enseña, además de padecer, aleluya, para alcanzar algo por interés, también la pasión de este mundo nos enseña a querer hacer lo que queramos y a querer, ¿verdad?, dejarnos llevar por los placeres de esta vida, los cuales realmente, ¿verdad?, traen disolución a nuestra vida, nos alejan de Dios. La pasión de este mundo no nos enseña a sufrir, nos enseña a gozar, ¿verdad?, a tener placer, aleluya, nos enseña a alcanzar todo lo que queramos, aleluya, ya sea por esfuerzo o sin esfuerzo, pero nos enseña que realmente no hay amor en nada de esto, aleluya. No hay acción en nada de esto, simplemente es dejarnos llevar por lo que la pasión dicte, aleluya, y no por lo que el Señor dicte, no por lo que nosotros mismos, ¿verdad?, queramos lograr en Dios, aleluya, sino que se dicta por el deseo descontrolado, un deseo ciego, aleluya, a querer satisfacer nuestros propios deseos, aleluya. Y esa es la diferencia de la pasión de este mundo, la cual quiere satisfacerse, pero no le importa más nada más que satisfacerse, aleluya. Pero la pasión de Cristo nos enseña, aleluya, a poder padecer por la vida eterna, aleluya. Y realmente la pasión de Cristo, aleluya, nos enseña a cuidar nuestra alma, aleluya, que realmente hay un cuidado en nuestra alma. Como dice la palabra, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, que cuidemos nuestra alma con temor y temblor, que cuidemos nuestro corazón, aleluya. Porque dice la palabra del Señor que Él determina el rumbo de tu vida, aleluya. Y donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, aleluya. Y nuestro tesoro, hermanos, debe ser el cielo. Nuestro tesoro debe ser la salvación, aleluya. Nuestro corazón, ¿verdad?, debe, ¿verdad?, atesorar la salvación, aleluya, que el Señor nos ha dado, aleluya. Por eso la palabra del Señor nos enseña esto, a padecer con un propósito, aleluya. Este mundo, ¿verdad?, nos enseña a padecer sin propósito, hermano, a no tener propósito, simplemente sentir, simplemente ser satisfecho, pero sin propósito, aleluya. ¿De qué sirve ser satisfechos, aleluya, sin propósito, sin ningún rumbo, sin ningún camino, aleluya? ¿De qué nos sirve, verdad, ser satisfechos, aleluya, si al final vamos a perder lo más importante, nuestra alma, la vida eterna? Por eso Satanás, aleluya, el mundo, ¿verdad?, lo que reina es esto, aleluya. Lo que ellos quieren, ¿verdad?, implementar, lo que el enemigo quiere implementar en la vida de la iglesia, la vida del mundo, es esto, aleluya, que nos debemos llevar por nuestras pasiones, aleluya, para que podamos saciarnos en cuanto queramos, aleluya, pero que realmente, ¿verdad?, lo que están provocando es una muerte y separación total de Cristo, aleluya, por la eternidad, aleluya. Y esta es la diferencia, hermanos. Dios nos quiere juntos eternamente, aleluya. Su pasión nos une, aleluya, pero la pasión de este mundo nos desliga del amor de Cristo. Los deseos de nuestro corazón nos desligan de Cristo, aleluya, nos desconectan de Cristo. Por eso, aleluya, debemos presentar nuestro corazón delante de Cristo para que Él examine nuestros deseos, para que Él transforme nuestro corazón, para que no haya maldad, sino pureza en nuestro corazón, aleluya. Porque esto realmente es amor, aleluya. Esto realmente es pasión, aleluya. Por eso la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 12 al 13, aleluya. Como un momentito, ¿verdad? Lo dice así, ¿verdad? Dice, gracias Señor, gracias Padre. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, aleluya. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor.
estos tres, aleluya, pero el mayor de ellos es el amor, aleluya. Los tres son importantes, hermano. La fe, la esperanza y el amor, pero el más importante es el amor, aleluya. Y esto es lo que nos enseña la palabra de Cristo, aleluya. Ahora a leguas vemos, aleluya, lo que realmente, ¿verdad?, representa la pasión de Cristo. Y realmente también el galardón, ¿verdad?, de poder estar cara a cara con Él. A leguas vemos, a leguas conocemos su amor. Pero dice, ¿verdad?, su palabra, aleluya, que, ¿verdad?, dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, aleluya. La pasión de Cristo nos revela, aleluya, cómo fuimos conocidos, aleluya. Nos revela, nos ayuda a mantenernos firmes en esa esperanza de que vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Vamos a entender cómo Dios, aleluya, nos amó y por qué nos amó tanto, aleluya. Porque realmente es imposible entender el amor de Dios, aleluya. Dios siendo Dios, no nos necesitaba ni crear, hermanos. Dios siendo Dios no nos necesitaba, pero quiso crearnos, quiso morir y quiso rescatarnos, aleluya. Nos dio libre albedrío para que nosotros decidiéramos lo que queremos hacer. Pero estamos en su creación, aleluya. Por eso es que también tenemos libre albedrío, pero ¿de qué sirve, aleluya, tomar nuestras propias decisiones, dejarnos llevar por nuestras propias pasiones, si al final no vamos a ganar nada en su creación? Aleluya, nada vamos a ganar, hermanos, aleluya. Por eso es que Dios nos da la oportunidad de ser aceptos, aleluya. De ser, aleluya, nuevos, de amar con propósito, de padecer con un propósito. Y no simplemente para alcanzar algo que realmente es efímero, o por simplemente satisfacer nuestros deseos, que realmente no ganamos nada, hermanos. Dice la palabra que deleítate, ¿verdad?, Simón, Jehová, y Él concederá los deseos de tu corazón, aleluya. Y esto es algo muy importante porque el mundo nos enseña a que, ¿verdad?, a que satisfagamos todos nuestros deseos sin freno alguno. Pero el Señor también tiene en cuenta nuestros deseos, aleluya. Y dice su palabra que si nosotros nos deleitamos en Él, Él concederá los deseos de nuestro corazón. Claramente deseos, ¿verdad?, que sean buenos, que sean correctos, aleluya. Porque sabemos que Él es quien juzga nuestro corazón y lo estudia, aleluya. ¿Qué significa todo esto? Que realmente el Señor sabe lo que nosotros queremos lograr. El Señor no ha hecho a un lado nuestros deseos, nuestras pasiones. La pasión de Cristo nos enseña esto. Su amor nos enseña que Él también tiene en cuenta el deseo de cada uno de nosotros. Aleluya. El Señor no, aleluya, escatima y sabe, reconoce y entiende también el deseo del corazón humano. Aleluya. De querer lograr muchas cosas. De querer ser exitoso en muchas cosas. De querer crecer, de querer prosperar. Aleluya. Pero aleluya, Él proveerá, Él concederá todos estos deseos, aleluya, cuando realmente en nosotros, aleluya, exista, aleluya, esa pasión, la cual nos enseña a padecer por el propósito que Él nos ha dado, aleluya, padecer por Él, aleluya, padecer por Cristo, aleluya. Por eso lo más hermoso del amor de Cristo es que Él no abandona nuestros deseos, aleluya, Él no se desentiende, Él nos entiende, hermanos, y Él es quien nos va a ayudar, aleluya, a no solo ser salvados, sino que nuestro corazón sea satisfecho. Pero debe ser a través de Él, debe ser a través de su voluntad. Satisfacer nuestros deseos por ¿verdad?, fuera de su voluntad nos va a llevar a la perdición, hermanos, aleluya. Pero a través de Él, satisfacer nuestros deseos, aleluya, va a traer ganancia, va a traer bendición y va a traer la vida eterna. Gracias, Señor. Por eso el amor del Señor Jesucristo, su pasión nos enseña, aleluya, a quién realmente, ¿verdad?, es su amor. Y nos enseña, aleluya, la importancia de conocerlo, aleluya. Porque la palabra del Señor lo dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, aleluya. Esto es la vida eterna. Y Job, aleluya, de hecho, cuando vamos a Job, capítulo 42, 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Y esto me recuerda a lo que habíamos leído anteriormente en 1 Corintios 13, que dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aleluya.
Y esto nos enseña que el hecho de la demostración de la pasión de Cristo para nosotros nos muestra el deseo del corazón de Dios. Nos muestra cómo es Él, cuál realmente es su deseo y por qué padeció por nosotros. Aleluya. Nos revela la intención de Jesucristo. Por eso Job dijo que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque él realmente, ¿verdad?, sabía, aleluya, del Señor, pero no lo conocía realmente. Y él tuvo que experimentar todas esas cosas, todo ese sufrimiento, porque sabemos la vida de Job. Él tuvo que sufrir con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Conocer, aleluya, realmente a quién lo había llamado, aleluya. Por eso el sufrimiento de Cristo nos enseña por qué sufrimos. Sufrimos porque vamos a conocer quién realmente es Él. Y esto es la vida eterna. La vida eterna no es simplemente, ¿verdad?, otra cosa, es conocerlo a Él, aleluya. Conocer quién realmente es Él, aleluya. Por eso Job dijo esto, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, aleluya. Y él tuvo que sufrir, tuvo que experimentar, estar en lo más bajo, estar en la miseria, aleluya, para poder conocer quién realmente era Cristo, aleluya. Quién realmente era, aleluya, el Señor Jesús, aleluya. Pero tuvo que sufrir con un propósito. Tuvo que sufrir, aleluya. Él perdió todo, hermanos. Sabemos la historia de Job. Él perdió todo lo que tenía, su casa, su familia, todo. Incluso, aleluya, fue tentado en maldecir al Señor, aleluya. Pero sabemos que él no lo hizo, hermanos. Dice la palabra que él mantuvo su integridad, aleluya. Claro, cuestionó al Señor, pero es parte de ese proceso. No somos perfectos, hermanos. Tampoco el Señor nos está pidiendo que seamos perfectos, aleluya. En el sufrimiento van a haber caídas, pero también va a haber una manera de levantarnos, aleluya. Y Job, aleluya, es un ejemplo de esto, aleluya. Pero lo más importante de todo esto es que mantuvo su integridad. Mantuvo la certeza de que él sabía que el Señor podía salvarlo. De que sabía que este sufrimiento no era en vano y que el Señor iba a hacer algo con él. Y eso fue, ¿verdad?, lo que lo enseñó a él luego quién realmente era Jesús, era el Señor Jesús, quién era el Padre, aleluya, en su vida, aleluya. Por eso la palabra del Señor nos enseña esto. Sufrimos porque vamos a conocer a nuestro Creador, vamos a conocer y queremos conocer, aleluya, quién, ¿verdad?, porque Él murió por nosotros y todas estas cosas, aleluya, y vamos a estar juntos con Él, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque no hay otro Señor, ¿verdad?, como tú, aleluya. Gracias, Señor. Por eso la palabra, ¿verdad?, del Señor nos recuerda esto, hermanos, aleluya. Y de hecho, cuando vamos a la palabra del Señor en Juan 3:16, ¿verdad?, una palabra, ¿verdad?, muy conocida, aleluya. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Que nos recuerda esta palabra, hermanos, que nos recuerda nos recuerda la razón de la pasión de Cristo, hermanos. Dice, porque de tal manera, ese de tal manera representa, ¿verdad?, nos quiere dar a entender la inmensidad de su amor, aleluya. De tal manera, en otras palabras, fue tanto el amor de Dios, aleluya, que envió a su Hijo para morir por nosotros, aleluya. Para morir por nosotros, para que nosotros pudiésemos salvos, ¿verdad?, ser salvos. Y todo aquel que en Él quiere no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Por eso, aleluya, ¿verdad?, aquí está el sufrimiento, aquí está la pasión. Para todo aquel que en Él cree, aleluya, no se pierda, mas tenga vida eterna, aleluya. Por eso, aleluya, padecemos, aleluya. Aunque el mundo demuestre oprobio hacia el Evangelio y hacia Dios, aleluya, ¿qué nosotros vamos a hacer? Lo mismo que hizo Jesús, menospreciando el oprobio, aleluya. Y que tengamos nuestra vista, ¿verdad?, nuestros ojos puestos en Él, aleluya. Sabiendo, ¿verdad?, que el gozo que tenemos delante de nosotros, la salvación, vale la pena el sufrirlo, aleluya. Por eso, hermanos, aleluya, que nos enseña todo esto, aleluya. Que la pasión de Cristo, ¿verdad?, es en base de amor. Que sufrimos con un propósito, hermanos.
que realmente, ¿verdad? Muchas veces no es fácil, ¿verdad? Llevar este sufrimiento, pero que realmente va a provocar un fruto eterno para nuestras vidas, aleluya. La palabra del Señor dice, aleluya, que retengamos lo que tenemos, aleluya. ¿Por qué? Porque podemos perderlo, porque lo que Dios nos ha dado es algo muy valioso y debemos, ¿verdad?, cuidarlo y atesorarlo, cuidar esa salvación tan grande, aleluya, sufrir por ese propósito, aleluya. Y nos vamos a desanimar muchas veces, vamos a tener muchos contratiempos. Dice la palabra que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo, aleluya. ¿Qué significa? Que esto es la pasión de Cristo, o sea, vamos a tener muchas aflicciones, pero hay que confiar, hay que tener fe, esperanza, como leímos ahorita, ¿verdad? Que tenemos la fe, la esperanza y el amor, y el más grande de estos tres, ¿verdad?, es el amor, aleluya. Pero necesitamos los tres, necesitamos tener fe y esperanza, aleluya, de que realmente vamos a poder alcanzar lo que Dios hizo por nosotros, la salvación. Pero sobre todo debe ser lleno de amor. Tiene que haber amor en nuestro corazón. El Señor debe, aleluya, transformar nuestros corazones para que realmente, ¿verdad?, exista esta transformación y suframos, aleluya, padezcamos con ese propósito de conservar nuestra alma por amor al Señor Jesucristo, por lo que Él hizo por nosotros, aleluya. En otras palabras, padecer, aleluya, es agradecerle al Señor por lo que Él hizo, aleluya. Sufrir y ser, aleluya, íntegro y mantenernos firmes es agradecerle al Señor el sacrificio, aleluya, que Él hizo por nosotros. El hecho, ¿verdad?, de menospreciar la gracia de Cristo y menospreciar, aleluya, su sacrificio realmente, ¿verdad?, lo que nos lleva es, aleluya, a perder y obviamente en otras palabras, a pisotear ese sacrificio que Dios tuvo por cada uno de nosotros, aleluya. Gracias, Señor. Por eso, hermanos, ¿qué nos quiere enseñar, aleluya, la palabra del Señor en esta noche, aleluya? Que la pasión de nuestro Señor Jesucristo es muy diferente a este mundo, aleluya. Cuando vamos, aleluya, por último, ¿verdad?, para culminar, no se preocupen, ya estoy finalizando, aleluya. En la palabra del Señor, en el Salmo capítulo 69, versículo 9, dice muy bien la palabra del Señor. Dice, porque el celo de tu casa me ha consumido, y los vituperios que te injurian han caído sobre mí, aleluya. Que el Señor bendiga, ¿verdad?, su palabra. Muy bien sabemos, aleluya, lo que la palabra del Señor nos quiere decir, hermanos, aleluya. Aquí se nos representa lo oprobio, hermanos. Nuestra mayor lucha va a ser con esto, contra lo oprobio, contra, aleluya, vamos a decirlo así, el desprecio contra Dios, el desprecio contra sus hijos, la persecución contra Cristo, la persecución contra su iglesia, aleluya. El oprobio hacia Dios, aleluya. El hecho de que nosotros seamos sus hijos, aleluya, nos enseña que tenemos que también menospreciar este oprobio, menospreciar esta deshonra, aleluya, que el mundo ve en Cristo y en nosotros, aleluya, para poder acercarnos, aleluya, a ese premio, a ese galardón que es eterno, aleluya, para poder recibirlo, no acercarnos, ¿verdad?, sino recibir ese premio y ese galardón, hermanos. De la misma manera que el celo del Señor consumió a Jesús, la vez, ¿verdad?, que estaba allí viendo el templo del Señor, ¿verdad?, viendo el templo del Padre y viendo lo que habían hecho con el templo. De esa misma manera, aleluya, nosotros, aleluya, debemos, aleluya, permitir, ¿verdad?, que ese amor intenso, que esa pasión intensa, que ese celo por nuestro Señor, aleluya, nos consuma, aleluya. Y de la misma manera, aleluya, que Jesús enfrentó el vituperio, enfrentó el oprobio, de la misma manera nosotros tenemos que enfrentar el oprobio de este mundo. Eso es pasión, padecer con un propósito, hermanos. Y mucho más que su venida está cerca, aleluya. Así que, hermanos, aleluya, esto, ¿verdad?, es lo que representa la pasión, aleluya, según la palabra del Señor. Y sobre todo también, ¿verdad?, sabiendo también lo que es la pasión de este mundo, la cual, como le había dicho, no nos lleva a nada bueno, aleluya, simplemente no sufre por un propósito,
simplemente quiere que ¿verdad? Satisfacer todos sus deseos y nada más, sin ninguna consecuencia. Y esa es la diferencia de la pasión de este mundo, la pasión que sale de nuestro corazón humano, a la pasión que el Señor nos enseña. Y esto es, aleluya, así es, ¿verdad? Que la palabra del Señor, Él nos lo enseña, aleluya. Así que, hermanos, aleluya, no me extiendo más, ¿verdad? Esto es todo, ¿verdad? Lo que tenía para la noche de hoy, aleluya. Espero que haya sido de bendición y sobre todo que nos ayude a cada día conservar y obviamente poner el peso que se merece el sacrificio del Señor, aleluya. Saber que nosotros vamos a padecer muchas cosas, pero no va a ser en vano, va a ser para un fruto eterno, que nuestra concentración esté en ese fruto eterno, de la misma manera que para Jesús estuvo adelante de él ese gozo, como dice la palabra, ese gozo, ¿verdad? Puesto el gozo delante de él, aleluya, menospreció lo propio, aleluya. Así que, hermanos, Dios les bendiga mucho. Así mismo, ¿verdad? Como culminamos, ¿verdad? Este estudio bíblico, le damos gracias al Señor por su palabra, por su amor, por todas las cosas, aleluya. Y de esta misma manera vamos a orar, ¿verdad? Por las peticiones dadas de cada uno de nuestros hermanos, cada uno de nuestras hermanas, aleluya, para la gloria y honra suya, aleluya. Gracias, Señor, aleluya, porque tú eres bueno, aleluya. Así que vamos a orar por cada petición dada, ¿verdad? En esta noche, y vamos, ¿verdad? A ponerlas delante de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y si alguno, ¿verdad? Tiene alguna petición, también la puede escribir. Vamos a estar orando, ¿verdad? Por todas estas peticiones, aleluya, para la gloria y honra del Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así que, ¿verdad? Oramos, aleluya, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra no retorna tras vacía, sino que cumple su cometido, ¿verdad? Y así sabemos, Señor, que tu palabra cumplirá su cometido en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias por tu palabra. Ayúdanos a poder padecer con ese propósito de la misma manera que tú padeciste, Señor Jesús, por cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido que tu palabra germine en nuestras vidas, que no nos unamos a lo oprobio de este mundo, Señor, sino que al contrario rechacemos, no le demos importancia, aleluya, de la misma manera que tú no le diste importancia, aleluya, a lo oprobio, aleluya, en la cruz. Danos, Señor, la fuerza y que podamos, ¿verdad? Sobre todo, llevar tu palabra a cabo, a la acción, en el nombre de Jesús, Señor. Y de esa misma manera también, Señor, te presento estas peticiones de mis hermanos y hermanas, Señor, en esta noche, Señor. Mira, Padre, quiero pedirte, Señor, por Iliana, Señor. Padre, ella te pide por sanidad. Y así mismo te lo pedimos, Señor. Trae sanidad sobre ella, Padre. Dios mío, quita toda enfermedad, toda dolencia, toda condición, lo que sea, aleluya, que ella pueda tener. Declaramos, Señor, aleluya, tu sanidad sobre ella, Señor. Quita, Dios mío, toda condición, todo, Señor, aleluya. Declaramos tu sanidad, declaramos, aleluya, tu medicina para su cuerpo, Señor. Te pido, Señor, que la ayudes y en medio de todo traiga, ¿verdad?, sanidad sobre ella, Padre. Así mismo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Te pido también por Cristal Meléndez, Señor, para que traigas sanidad y traigas victoria en sus luchas, Señor. Y así mismo te lo pedimos, Señor. Trae sanidad. Gracias, Señor. Disculpen, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor. Trae sanidad, Señor. Aleluya. Sobre ella. Sobre Cristal. Aleluya. Meléndez, Señor. Y así mismo también trae victoria sobre sus luchas, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Te pido, Señor, que quites, ¿verdad?, todo lo que no es tuyo, Señor. Mira esas luchas, Señor, que ella tiene delante de ti, Padre.
Yo te pido que tú, de la misma manera que le das la sanidad, le des la victoria en medio de sus luchas, Padre. Así lo declaramos, sánala, Señor. Libértala, dale, Señor, la victoria en sus luchas, Padre. Y ayúdala en tu camino, Señor. Dirígela a tú, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, lo declaramos y lo creemos, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. También te pido, Padre, por nuestro hermano Enrique, Señor. Aleluya. Para que traigas de igual manera sanidad y victoria en sus luchas, Señor. Así mismo te lo pedimos, Padre. Sean las luchas que él tenga delante de ti, las enfermedades, las condiciones, las dolencias que él tenga delante de ti. Declaramos sanidad, Señor. Declaramos victoria sobre su vida, Señor. Que tú lo ayudas a poder vencer. Y que tú lo ayudas a poder seguir adelante en medio de todas las cosas y adversidades, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, paz, aleluya. En medio de todo trae paz, Señor, en su corazón, aleluya. Y dale dirección en medio, verdad, de todas las cosas, Señor, aleluya. Así mismo te lo pedimos, Señor, lo declaramos y lo creemos, Señor. Y sabemos, aleluya, que tú le das la victoria y que tú le das la sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, así, verdad, lo declaramos, Señor. Aleluya, porque tú eres bueno y para siempre, Señor. Aleluya, es tu misericordia, Señor. Aleluya. Y de esta misma manera, Padre, ponemos, Señor, todas estas peticiones delante de ti, en tus manos, Señor, porque sabemos, Señor, que gracias a ti que estamos aquí, Señor, y que sabemos también, aleluya, que tú harás todas las cosas, cumplirás todas las cosas conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Ponemos, verdad, este servicio, la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que está conectado o verá este video luego, Señor, en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando, nos sigas ayudando a poder seguir adelante, a padecer por ti, Señor, y sobre todo, que podamos cada día conocerte, lo cual es lo más importante, Señor, y es de lo que se trata la vida eterna, aleluya. Por eso te damos gracias, ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús, para tu gloria y tu honra, amén, amén y amén, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Hermanos, Dios les bendiga mucho a todos y a cada uno, los que se conectaron hasta aquí, verdad, nos ha permitido el Señor poder, verdad, estar en este servicio, para gloria y honra del Señor. Dios les bendiga a todos y a cada uno. Espero que tengan una hermosa y bendecida noche, y que la paz de Dios, verdad, esté con todos y con cada uno de ustedes, aleluya. Dios les bendiga mucho. Hasta la próxima, aleluya. Dios les bendiga.